vamos a hablar sobre yield farming, estrategias y riesgos, ¿no? Primero vamos a tocar y entender qué es la agricultura de rendimiento o yield farming. Luego vamos a aprender las estrategias y los riesgos que conlleva. Y por último vamos a utilizar algunas herramientas que he traído para pues comenzar en este viaje de las finanzas descentralizadas, ¿no? Primero, parte 1, yield farming, conceptos básicos. ¿Qué es yield farming o la agricultura de rendimiento? Cuando estamos hablando de yield farming es la delegación de criptoactivos, Bitcoin, Ethereum, IOTA, etcétera, a una red, de acuerdo, sea la red de Ethereum o sea la red de IOTA, etcétera, que básicamente lo estamos depositando, estamos delegando estas criptoactivos a una red de forma pasiva con la intención de generar un interés bien definido sobre ellos, ¿no? Nosotros prestamos nuestras monedas y en base a ese préstamo, a esa acción, pues nosotros vamos a generar un interés, ¿no? En este caso tenemos un ejemplo, un inversor que aumenta el rendimiento pasivo de sus acciones prestándolas a los vendedores en corto para obtener un rendimiento predecible, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo básicamente con yield farming, amigos, es prestar nuestros criptoactivos para recibir de forma pasiva, ¿ok?, dividendos por esa acción que nosotros hemos realizado. Entonces, ¿por qué los proyectos ofrecen la agricultura de rendimiento? Yo en este punto me pregunté también muchas veces por qué las redes, pues cuando van a iniciar sus operaciones en este ecosistema, lo primero que hacen es ofrecer un proyecto de yield farming, ¿no? Entonces, esta es una de las preguntas muy interesantes y también que he podido ver lo utilizan empresas de la web 2 y también empresas como Uber, como Telegram, etcétera, etcétera. Muchas empresas para que pues le puedan dar una dinámica o que le puedan dar un valor a su red, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué dice? La agricultura de rendimientos, amigos, o el yield farming permite a los proyectos compensar a los agricultores, o sea, básicamente a los proveedores de liquidez, por ayudar a generar el valor principal de su oferta. Entonces esa es la primera razón, de hecho la más importante, por la cual los proyectos hacen un lanzamiento a través del yield farming de su proyecto, ¿no? Compensan a estas personas para agregar valor. Aquí la palabra clave es agregar valor a la red, ¿ok? Entonces, en este punto, ¿alguien ha oído hablar del problema del arranque frío? Por ejemplo, muchos proyectos, en este caso vamos a poner Uber, ofrece una bonificación de $1000 a los conductores que realizan 50 viajes en los primeros 30 días. U otra empresa, Venmo, que carga automáticamente $10 en su cuenta. Entonces, lo que están haciendo con este incentivo es, valga la redundancia, incentivando a los usuarios a que puedan utilizar su red. ¿Por qué? Porque una vez que yo te doy esos $10, tú tienes solamente dos opciones: o vas a intercambiarlos, de acuerdo, por algún servicio de la propia plataforma, o vas a enviárselo a alguien, o una tercera acción es depositarlo a tu cuenta bancaria. Entonces, de estas tres formas vas a utilizar la red. ¿Okay? En estas tres acciones tú vas a necesariamente utilizar la red. Entonces ya le estás dando un valor a la red en sí misma. Entonces yo entiendo en este punto que los proyectos ofrecen agricultura de rendimientos para darle un valor a la red, porque mientras más valor tenga la red a largo plazo, obviamente esta va a costar más, ¿no? De forma inherente o de forma indeterminada. Entonces los proyectos básicamente ofrecen agricultura de rendimiento para darle un soporte y para que la red sea más robusta, ¿no? Vean, por ejemplo, ustedes cómo ha crecido Ethereum, cómo está creciendo IOTA con el tema del staking, el depósito total que ha habido en los últimos, bueno, en los periodos de bloqueo ha sido interesante, ¿no? Y esto, obviamente, a la gente, al estar bloqueando sus monedas, ¿ok? Porque eso es lo que ha hecho IOTA, ofrecer yield farming.
con sus monedas. Entonces, a nosotros bloquear le estamos dando un soporte a la red, ¿de acuerdo? Entonces esta red se hace mucho más robusta y agrega más valor a lo que ya tiene actualmente como ecosistema, y por ese valor obviamente que estamos agregando, a nosotros nos han recompensado con dos tokens, ¿no? En este caso viene a ser Shimmer y el otro viene a ser Assembly. Entonces de esa manera pues le damos un movimiento y sobre todo hacemos un trabajo que es de forma pasiva, ¿no? Y sobre todo que nos están generando ingresos a la par. ¿Cómo funciona, amigos, la agricultura de rendimiento? Básicamente estamos apoyando a la red, ¿ok? Le estamos dando un soporte a la red a través del bloqueo de sus activos nativos. Luego estamos proporcionando capital de préstamo. Mucha gente va a querer solicitar la contraparte, quizás estos activos para X o Y razones. Entonces nosotros siempre a través del bloqueo de nuestras criptomonedas estamos dispuestos a vender o a comprar en un determinado momento, ¿no? Entonces otra persona, en este caso la contraparte que quiere esos activos, va y solicita el préstamo, ¿no? Como lo hemos visto básicamente en la plataforma de Aave. Proporcionar liquidez a las bolsas, siempre va a haber liquidez en este caso a través del bloqueo, y delegación de tokens a los agregadores y siguiendo los incentivos del protocolo. Entonces vamos a tocar una por una, ¿de acuerdo? Vamos a ver uno por uno estos temas. Apoyo a las operaciones de la red primero, ¿ok? Pero antes de ello, hablemos sobre el APY versus el APR. Cuando estamos hablando de APY, amigos, estamos hablando de un rendimiento porcentual anual. Cuando nosotros vemos APY en las pools de liquidez, básicamente nos están diciendo que es un rendimiento que se va a capitalizar, ¿ok? Todos los días. Entonces estamos hablando de una capitalización de la inversión inicial. Entonces en este punto, la palabra clave sería la capitalización. Entonces todos los dividendos se van a reinvertir básicamente automáticamente en este protocolo. Entonces eso obviamente tiene muchos factores. Por ejemplo, uno de ellos es el ahorro de fees, porque automáticamente al estar reinvirtiéndose todo, entonces los fees que nosotros pagamos por hacer interés compuesto, en este caso, pues lo estamos ahorrando. Y una de las fórmulas más conocidas en el tema de APY es 1 más la tasa periódica entre el número de periodos que nosotros vamos a apostar menos 1, ¿no? Entonces de esa manera tú vas a poder calcular el APY que te está ofreciendo una determinada pool. Entonces APY, porcentaje anual, rendimiento, capitalización. Luego, cuando estamos hablando de APR es como si estuviéramos hablando de un préstamo común y corriente, ¿de acuerdo? Esto no tiene en cuenta el factor capitalización. Simplemente, si te están ofreciendo un APR de, en este caso, el 24% o el 12%, lo divides entre los meses del año y te estarían ofreciendo un 1% diario. Disculpe, un 1% mensual. Entonces no tiene en cuenta el factor capitalización. Es como un préstamo común y corriente. Normalmente los prestamistas lo cotizan porque indica con exactitud un coste anual fijo, ¿no? Como acabamos de decir ahora, si tú tienes un APR de un 12% y el año tiene 12 meses, entonces 12 entre 12% te daría el 1% mensual. Esto es la manera más fácil de poder calcular los rendimientos en las DeFi, ¿no? En los pools de liquidez. APR entonces es la tasa periódica por el número de periodos de un año. Es muy simple realmente. Entonces acá tenemos una breve diferencia entre APY y APR. La primera tiene en cuenta la capitalización y la segunda simplemente es un préstamo común y corriente. No tiene en cuenta la capitalización.